Atención a la última hora porque se suman dos fichas nuevas en el tablero del escándalo de Jaime del Burgo y la reina Letizia. Estamos hablando de dos personas que tienen nombres de infantas, pero no son ni Sofía ni Leonor. Estamos hablando de Elena y Cristina, las hermanas del rey Felipe VI. ¿Estaban ellas al tanto de esta supuesta relación? Hasta el momento lo que sabíamos es que la relación de ellas mismas con Letizia pues no era muy fluida. Se entendía que, dada la enemistad clara entre Letizia y el rey emérito, ellas habían decidido ponerse de parte de su padre. Pero ahora se nos cuentan unas nuevas versiones. Lo ha hecho Jaime del Burgo, que ha dicho que en 2024 va a desvelar una serie de pruebas que ponen en la picota a la infanta Elena y a la infanta Cristina como conocedoras de toda esta relación. ¿Qué saben ellas? Vamos a analizarlo. Empezamos. Tenemos que alejarnos 12-13 años atrás para las primeras informaciones que salen respecto a la relación de Letizia Ortiz con sus cuñadas Elena y Cristina de Borbón. Al parecer, con Elena nunca había habido un trato especialmente bueno, tampoco malo. En esto coincide mucha gente al hablar de esta persona, pero con Cristina y con Iñaki Urdangarín siempre se había vendido una imagen de que Felipe, por edad, se encontraba más cercano a la infanta Cristina y que de hecho ellos fueron cómplices durante el noviazgo. Esta, como digo, es la versión oficial, la que se nos ha contado, incluso en una TV movie, de la que hablaremos también algún día. Esta es la versión oficial, ¿no? Bueno, en el año 2011 empiezan a aparecer todo el tema del caso Nos, un asunto que perjudica claramente a Iñaki Urdangarín. A partir de aquí, la Casa Real, en concreto la familia del rey, la familia más cercana, es decir, Letizia e hijas, ponen una especie de parapeto con el resto de la familia. ¿Qué había pasado entre estas personas? Lo que sabemos es que con Elena pues surge el escándalo con Jaime de Marichalar, pero los reyes iban un poco a su bola. No es algo que les afectara, a pesar de que ya se empezaban a rumorear o a salir asuntos relacionados con Froilán, asuntos que no beneficiaban nada a la corona. Como digo, de ahí no pasa la cosa. Pero con el caso Nos fue diferente. Ahí se empieza a destapar que si ya no había relación con Elena, tampoco la había con Cristina. ¿Por qué? Pues al parecer en esto tendría que ver Iñaki Urdangarín. Se dice que este le mandaba mensajes subidos de tono a la reina Letizia haciendo burlas y bromas de mal gusto, quizá picaronas, quizá verdes, que a ella no le terminaban de hacer gracia, como aquella vez que Joaquín Sabina desveló un chiste que le contó la propia reina y que iba también un poco en esa línea, pues de chistes un poquito más verdes. El escándalo es de tal magnitud que ya ha unido a los rumores que había, especialmente de que las reuniones de los Borbones en el Palacio de Maribet en verano, pues que ya no estaban siendo lo que eran, con toda la familia unida, pues una revista, en concreto la revista Lecturas, publica esto: La conjura contra la reina Letizia. Los mensajes de su ex cuñado se convierten en un escándalo internacional. Esos mensajes se filtran y de alguna manera le sirve a Letizia para dejar caer a Iñaki Urdangarín, que como sabemos fue condenado por el caso Nos, a pesar de que pues se establecieron muchas presiones para que la infanta Cristina no declarase en ese momento. Todo pasa, todo queda y pues ahí se rompe, y es cuando
Felipe, Leticia y sus hijas empiezan a volar solos con el único apoyo de la reina Sofía. El asunto es que el propio Jaime del Burgo alude a ese año, a 2011, como el inicio de absolutamente toda la separación que existe dentro de la familia. Pero en ese mismo año habla de una especie, y no sé cómo definirlo, él lo llama contenido cifrado, que contendría una serie de documentos, una serie de pruebas que demostraría que la infanta Elena y la infanta Cristina estaban al tanto. Aquí las especulaciones pueden ser muchas, ¿eh? Estaba al tanto también Iñaki Urdangarín, estaba al tanto también más familia Borbón o familia de Grecia. Pues aquí las posibilidades pueden ser muchas. Pasan varias cosas. Por un lado, hacía muchísimo que no veíamos ni a la infanta Cristina ni a la infanta Elena coincidir con Leticia Ortiz en un acto hasta ese 60 cumpleaños. Dicho esto, ¿Jaime del Burgo se está tirando el pisto o realmente alude a una conspiración que va un poquito más allá de la monarquía, de perpetuar esa institución que él dice ahora que está podrida hasta la médula? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a partir del año 2011 Leticia, centra todas sus fuerzas especialmente en Leonor. Eso es un hecho que hemos visto hasta el día de hoy, hasta este mismo año, cuando ha cumplido la mayoría de edad, y hemos podido ver a una princesa formada y dispuesta a ser un poco la heredera de la corona. El asunto, como digo, es bastante gris. No podemos olvidar que este señor ha dicho que el CNI le ha investigado, que de hecho un departamento suyo en Suiza, una propiedad inmobiliaria, ha sido registrada por el CNI español en un país neutral. Una acusación bastante grave, pero que, de ser verdad, sería especialmente dañina para la corona e incluso para el Estado. Por otro lado, hemos visto ese acercamiento de Elena y Cristina con su hermano y su familia. Recordemos que actualmente las únicas personas de la Casa Real que tienen agenda son Felipe, Leticia, las niñas en algunos momentos y la reina Sofía. Ni el rey emérito, ni la infanta Cristina, ni la infanta Elena disponen de agenda porque en su momento se las quitaron. Ahora que ha habido este acercamiento, podríamos pensar en que de alguna manera se les podría devolver, y más teniendo en cuenta la avanzada edad de la reina Sofía. Aquí, como digo, pasan muchas cosas. Yo creo que Jaime del Burgo, con los mensajes, quiere de alguna manera también dejar pistas ocultas que yo todavía no acabo de descifrar. ¿Por qué es tan importante el año 2011 más allá de lo que he contado? ¿Y por qué contar esto de la infanta Elena y la infanta Cristina en 2024 y no ahora que se ha despachado con todo este escándalo? Aquí la cosa viene fuerte y desde luego sitúa en el ojo del huracán de nuevo a la reina Leticia. ¿Esto es simplemente fruto de una relación extramarital, supuestamente, o pertenece, digamos, a un plan establecido donde se convence a otros de que existe una agenda secreta cuando la verdadera agenda la tiene el que está hablando de todo esto? Difícil, ¿no? Entramos ya un poco en el terreno de la conspiración. Bueno, no lo sé. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.